Otra de las razones, además de estas intervenciones, por las cuales es importante sospechar tempranamente del dengue, es para establecer un seguimiento adecuado de los pacientes. La evaluación que debe hacerse a estos pacientes tiene que ser completa y periódica. Hay que buscar los signos de alarma y establecer un esquema de seguimiento que permita identificar oportunamente las complicaciones. Recomendamos que el seguimiento mínimo para un paciente con sospecha de dengue sea hasta el 6º día de enfermedad, si no presenta alguna complicación o algún signo que necesite o requiera un seguimiento más largo. Para ello es muy importante tener en la cabeza cuál es el ciclo o la historia natural de la enfermedad. Como evidenciamos en esta imagen, el dengue es una enfermedad que parece en dos, porque tiene un periodo inicial de más o menos 3 días o 4 días, caracterizado principalmente por fiebre, donde puede haber deshidratación pero asociada a la fiebre, donde empiezan a presentarse algunos cambios hematológicos, como ya lo mencionamos, pero son menores, y es una enfermedad en la que se empiezan a desencadenar una serie de mecanismos inmunológicos para atacar la viremia que está presentando el paciente. Sin embargo, después viene una fase crítica donde empiezan a presentarse el shock, las hemorragias, las complicaciones de órganos, etcétera, que tiene que ver con toda una cascada inmunológica que se presenta como un efecto secundario del control de la enfermedad. A grandes rasgos, es muy importante considerar que el paciente no mejora cuando se le baja la fiebre, sino que entra en un periodo crítico de seguimiento y que por tanto debe incluirse desde la primera consulta en un esquema de seguimiento por varios días. ¿Y qué es lo que se va a buscar durante ese tiempo en esas evaluaciones clínicas? Uno, los signos de alarma. Ya se han propuesto, las guías internacionales han definido que signos como el dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos persistentes, la hipotensión postural, las visceromegalias, las hemorragias mayores, especialmente las gastrointestinales, la somnolencia o irritabilidad, que pueden estar relacionadas con alteraciones del sistema nervioso central, la disminución de la diuresis, que puede estar relacionada con falla renal, la hipotermia, que puede estar relacionada también con hipotensión o shock, el aumento del hematocrito y la acumulación de líquidos mediante ascitis, edemas o derrame pleural, son todos signos de alarma que deben manejarse de forma intrahospitalaria. Desde luego hay un síndrome de dengue grave que incluye alguna de estas complicaciones: fuga de plasma grave asociada a shock o acumulación de fluidos con dificultad respiratoria, sangrado grave o compromiso grave de órgano, como por ejemplo hepatitis, encefalitis, miocarditis, falla renal o alteración de otro órgano vital. Además, hay un concepto muy interesante que se ha acuñado en las últimas guías de manejo, y es el concepto de comorbilidad o riesgo social. Establece este concepto que hay algunos grupos poblacionales que, aún sin presentar signos de alarma o dengue grave, deben ser evaluados y seguidos de forma intrahospitalaria. Este es el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, personas en los extremos de la vida, menores de 5 años, mayores de 65, que presenten alguna comorbilidad como hipertensión no controlada, diabetes, EPOC, enfermedades hematológicas u otras enfermedades crónicas. Todos estos pacientes requerirán una evaluación, un seguimiento, una observación intrahospitalaria aún en ausencia de complicaciones. Y los pacientes con riesgo social, que son pacientes que vivan solos, que tienen dificultad en el acceso a servicios de salud o con pobreza extrema que genera una limitación para acceder a servicios de salud. Entonces, todos estos pacientes tienen ya una justificación para ser manejados de forma intrahospitalaria hasta que pase los periodos críticos de seguimiento.